Muy buenas tardes, ¿cómo están? Y muchas gracias. Muchas gracias por esa presentación. Es para mí también un honor estar aquí presentes con ustedes en estos temas que a continuación vamos a ver. El día de hoy vamos a aprender sobre cuáles son aquellos trabajos de alto riesgo y cómo vamos a poder controlar estos trabajos, estos riesgos que tenemos dentro de de nuestros proyectos, ¿sí? Entonces, quiero primero saludar a todos ustedes. ¿Cómo estás, Alex, Carla, Ceci, Hilda, Gerson? Jason y Xiomara sigan uniéndose, también pasar la voz a los que ya están tomando este programa de Soma. ¿Ustedes ya han desarrollado algún proyecto de cualquier rubro, sea en minería, construcción civil, eléctrico, textil, pero desarrollándose como en el área de Soma, de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente? Sí o no, también todo es válido, ¿no? Todo es válido para saber qué tipo de lenguaje vamos a poder dar en en esta tarde. ¿Cómo estás, Alex? Desde Piura, Alex. Ceci, desde Chiclayo. Wow, un gusto. ¿Cómo estás también? Dalton, Xiomara. Alex nos dice que no. Ok, genial. Entonces vamos a iniciar desde los primeros conceptos y características que tú necesitas saber para poder reconocer si este es un trabajo de alto riesgo o no. ¿Ya? Entonces, porque este es un tema de verdad que es uno de los más en cualquier proyecto que te encuentres, vas a encontrarlo, ¿sí? Así es de que necesitas prestar atención, también poder participar. Bien, entonces vamos a poner de grande. Mientras tanto, también decirles de que pueden encender su micrófono cuando ustedes deseen, compartir también su pantalla, o mejor dicho, encender su pantalla igualmente conmigo para no sentirme sola, ¿no? Entonces, igual también estaré pendiente del chat, ¿no? Ustedes ahí van a ir escribiendo y voy a poder estar revisando lo- las, sus, sus mensajes y sus consultas, ¿sí? Y ahora, por favor, me pueden informar si ya se puede visualizar la pantalla completa. Gracias, Jefferson, excelente. Ahora, pues, como estamos en vivo y en directo, esas cosas son importantes. Como también es importante, por favor, vamos a poner en silenciador el teléfono para que no nos esté interrumpiendo. Y si tienes algo también, te solicito a ti, ¿no? Para que puedas evitar distracciones y estar en un lugar ubicado donde tengas una mejor conexión, ¿sí? Para que puedas prestar atención o mejor dicho, ingresar mejor la señal. Bien, entonces ahora sí, perfecto. Vamos a iniciar entonces como les dije, ¿no? Nosotros tenemos que saber cuáles son ¿alguna vez has escuchado hablar de estas características que tenemos? De repente no, ¿no? De repente no, porque me dices que es primera vez, ¿no? Que no tienes la experiencia, ¿no? Pero bien, para empezar, pues, los trabajos de alto riesgo no son comunes. ¿Ya? No es de que todos los días de inicio a fin existen trabajos de alto riesgo, no. No, no tampoco lo veamos así, pero lo que sí tenemos que saber es de que ya en ciertos reglamentos mineros o de construcción civil nos dan ciertos conceptos o como para que tú puedas tener una idea cuando consideramos un trabajo de alto riesgo. Bien. Y vamos a encontrar trabajos en espacios confinados o trabajos de alto riesgo, los que realizan aquellos trabajos en soldadura, que se les llama trabajos en caliente, ¿sí? Esmerilado, en- o los trabajos que están realizando en construcción civil mediante excavaciones y zanjas, o los trabajos eléctricos, trabajos en altura, trabajos de riesgo, aquellos que trabajan en izaje. Entonces, estos son algunos de los trabajos de alto riesgo, los más comunes, los que te indican en el reglamento de seguridad, salud del trabajo, en minería, en construcción civil. Sin embargo, pues todo va a depender de tu proyecto. O sea, eso tenemos que enfocarnos. Es muy importante saber en qué proyecto te encuentras y de qué rubro estás ubicado. Entonces, una vez definimos bien tu proyecto, vamos a hacer un hiper, ¿verdad? Ya habrán estudiado, ya saben lo que significa hiper, ¿no? El hiper es una técnica que nosotros utilizamos, todos lo utilizamos en seguridad,
que significa identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus controles, pero lo hacemos desde una matriz, o sea, antes de la ejecución, ¿ya? Hacemos una matriz, o sea, un IPC de línea base, nosotros le llamamos, ¿sí? En este IPC de línea base de tu proyecto es donde tú vas a poder identificar realmente cuáles son aquellos trabajos de alto riesgo. ¿Cómo así, no? Porque recuerda que en el IPC tú vas a finalmente encontrar aquellos trabajos o peligros, aquellos peligros y riesgos, ¿cierto? Y verás, ¿no? ¿Cuáles son tú vas a encontrar N, N peligros y riesgos, pero para que te des cuenta cuáles son de alto riesgo, son los que tienen mayores valores en riesgo, porque cuando nosotros valoramos el riesgo, el valor del riesgo tiene un número. Sí, tiene un número, un valor, un número. Ese número muchas veces inclusive lo colocamos también lo identificamos por colores, ¿sí? El nivel del riesgo, el grado del riesgo puede ser nivel de riesgo alto, nivel de riesgo medio, nivel de riesgo bajo, ¿no? Entonces, ahí vamos a ir priorizando nuestros riesgos, ¿no? Y ahí vamos a decidir por cuál empezar, ¿no? Finalmente todos son peligros, pero ¿por cuál empezamos, no? ¿A qué trabajo le vamos a dar mayor prioridad para minimizar los riesgos y evitar que la gente se accidente, ¿no? Y es ahí donde tú vas a identificar dentro de tu hipercel línea base y te vas a dar cuenta que el trabajo, por ejemplo, en ISAGE tiene una valoración de nivel de riesgo alto, ¿no? En eléctrico, en calientes, en excavaciones y zanjas, ahí te vas a dar cuenta. De ahí viene, y pueden existir más, ¿no? Imagínate que tú trabajas en un laboratorio con, no sé, con productos reactivos o radioactivos, entonces, inclusive más pueden haber, ¿no? Pueden haber, vamos a tener que identificar bien tu, tu IPC de línea base, ¿ya? De acuerdo a tu proyecto. Eso es número uno, ¿bien? Y número dos, acá te voy a enseñar aquellos trabajos de alto riesgo, los más comunes que se dan en la gran mayoría de los rubros de nuestra industria, ¿no? Bien, entonces espero que haya quedado bien clara. Acá todavía inclusive dejo definido algunos de ellos según el Decreto Supremo 023 de minería, es el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en minería, y también, según, vamos a ver qué es lo que dice el Decreto Supremo 011 de Construcción Civil, ¿ya? ¿Sí? De repente ustedes están de acuerdo, ustedes de qué carreras son, ahí escríbanme mientras yo voy hablando, para que yo también pueda dar algunos ejemplos dentro de su carrera, ¿sí? Si ustedes son o desean desempeñarse en minería, en construcción, en textil, en la industria, en electricidad, y ahí, ¿no? Ahí les puedo orientar para poder dar unos ejemplos más específicos a lo que tú quieres escuchar. Bien, aquí entonces, como te decía, trabajamos nosotros, ¿no? Y en los trabajos que tú vayas a desarrollar, pues vas a encontrar trabajos en caliente, trabajos en espacios confinados, trabajos en altura, trabajos de excavaciones y zanjas, trabajos eléctricos, que esos algunos son inclusive de alta tensión, porque tenemos trabajos eléctricos que todo aquel que tenga utilizando un equipo de poder ya tiene algún trabajo, tiene, ¿no? Es más, en nuestras casas, en nuestros hogares también, ¿no? Sin embargo, hay otros niveles, amigos, ¿no? Otros niveles que ya es cuando trabajamos instalando postes de media tensión, de alta tensión, torres, entonces esos son otros niveles, ¿no? Y esos son llamados trabajos de alto riesgo, de alta tensión, inclusive, ¿no? Los trabajos de izaje que se desarrollan sobre todo para los montajes, desmontajes, amigos. Entonces, esto es lo que te puedo enseñar el día de hoy, al menos solo tenemos 2 horas. Ajá. ¿Y cuáles son aquellas características, ¿no? Las características que tú vas a identificar, ¿no? Y dirás, oh, sí, ese es un trabajo de alto riesgo, ¿no? Como número uno, por ejemplo, un trabajo en izaje, amigos. Todos los días no van a estar izando, ¿verdad? Todos los días no van a estar desmantelando un edificio o una pieza metálica en general. Todas son piezas metálicas por lo regular. No, porque no son rutinarios. O sea, está programado, obviamente, es eventual, ¿no? No es rutinario, no es que todo, no es lo mismo como, por ejemplo, que estén trabajando realizando otra actividad, ¿no? De limpieza, que eso es más común.
Ahora, otra forma que tú puedes identificarlo es cuando se requiere obligatoriamente un hiper C. O sea, los trabajos de alto riesgo requieren algunos modelos ya, ¿no? Todo una documentación que es fiscalizable, eso sí. Documentación, formato, checklist que es fiscalizable, ¿no? ¿Cuáles son aquellos fiscalizables? Por ejemplo, ¿no? El IPRC, como yo les comentaba, el IPRC tenemos de dos tipos. El IPRC de línea base, es el primer documento que se realiza antes de iniciar el proyecto. Entonces, estamos hablando, el IPRC de línea base es antes de, ¿no? Ahora, al igual que también tenemos el hiper-C continuo, ¿no? El hiper-C continuo es todos los días en el trabajo, ¿no? Entonces, este es un trabajo de alto riesgo, necesitamos volver a identificar los peligros y riesgos todos los días, solo tiene una duración del turno, diurno, ¿no? O el turno nocturno, el turno que te encuentres. ¿Por qué? ¿No? Porque hasta el clima influye, ¿no? Todo influye, van cambiando, ¿no? Entonces, por eso es de que nosotros trabajamos con dos hiper en seguridad, ¿no? Y aquí vamos a tener que desarrollar controles, ¿no? Operacionales para evitar y para minimizar estos riesgos, porque la idea es esa, es minimizar. Probablemente no lo vamos a poder eliminar, ¿no? Si no se puede eliminar, pues vamos a minimizar. Bien, todo trabajo de alto riesgo cuenta con un plan de trabajo. Quiere decir, cuenta con un procedimiento escrito de trabajo seguro, también, eso es muy importante, ¿sí? Para que todos los trabajadores sepan detalladamente cómo deben de trabajar de forma segura, ¿sí? O sea, desarrollar, por ejemplo, tienen que subir a 20 metros, ¿cómo van a subir? ¿Qué equipos van a utilizar? ¿Va a haber algún monitoreo? Etc. Entonces necesitamos tener el procedimiento ABC. Él lo debe de saber, tiene que estar capacitado y aprobado para esto, ¿no? No solo capacitado, sino que tiene que estar aprobado, ¿ya? Em, los trabajos de alto riesgo también se miden muy, muy importante porque muy bien puede estar capacitado, puede ser el más pro en su especialidad, pero si no cuenta o no tiene su certificado de aptitud médica aprobada, entonces no va, amigos, no va, lamentablemente. ¿Por qué? Porque imagínate que esta persona eh, que esté subiendo a 20 metros, ah, es un trabajo en altura y va a soldar ahí arriba, sufre de vértigo. Imagínate, entonces no podría, ¿no? Al igual que fuese una persona que está en espacios confinados y sufre de claustrofobia, tampoco podría, por más que sea el más capo de su especialidad, no podría, ¿no? No es apto. Entonces, son muchas las características que influyen aquí, ¿ya? Entonces, asimismo, tenemos que pensar siempre en el peor de los casos. O sea, nosotros como ingenieros de seguridad, pues, no es de que seamos súper pesimistas, pero tenemos que pensar en el peor de los casos para poder saber cómo actuar. Bien, y para ello, ¿qué vamos a trabajar? Vamos a desarrollar un plan de contingencia y de emergencia, ¿sí? Que es diferente. ¿Ya? El plan de emergencia básicamente son los pasos que nosotros lo vamos a enumerar, vamos a indicar quiénes son las personas que van a participar aquí, vamos a armar las brigadas de emergencia, ¿verdad? O sea, esto es algo más general. El plan de contingencia, amigos, es básicamente el rescate. ¿Cómo yo voy a rescatar a aquella persona que ha quedado atrapado en un espacio confinado o en altura o en un trabajo eléctrico? Entonces, ¿cuál va a ser mi procedimiento? El plan de contingencia. Es, esa es la diferencia, ¿no? Una cosa es el qué, otra es el cómo. Entonces, en contingencia tenemos que saber cómo, paso a paso. Bien, eso también necesitas. Ya cuando ya te vas dando cuenta, ya, sí, sí se requiere, ¿no? Ahora, otro que es muy importante, los trabajos de alto riesgo tienen distintos equipos de protección personal adicionales a los equipos de protección personal comunes, ¿no? Recuerden que para nosotros identificamos los equipos de protección personal, tanto de forma el EPP que es el básico y el EPP específico, ¿sí? Y el EPP específico se da de acuerdo al trabajo que está realizando. Muy bien.
Por ejemplo, en el caso de altura, muy bien, Xiomara, ¿no? Necesitaría un arnés de seguridad, pero es tan específico que tenemos que indicar qué tipo de arnés de seguridad va a utilizar esta persona, ¿no? Hay algunos que sí, pues dependiendo de la altura, ¿no? 20 metros, claro, su arnés de seguridad con doble línea de vida, ok, ese va. Pero imagínate que está a 4 metros y ahí y la línea de seguridad, la línea de vida, pues solo la línea de vida nomás te mide como 1,20 m. Entonces, ¿y tú cuánto mides? Y encima, o sea, son varias características que tenemos que ahí evaluar. Porque si cae suspendido, va a caer suspendido. La idea es que caiga suspendido, ¿no? Que quede ahí la persona suspendida. Y si queda suspendido al momento de que por la gravedad cae la persona, se abre el amortiguador también tiene otra longitud. O sea, son muchos puntos que ahí analizamos, ¿no? Analizamos, entonces finalmente sumamos, ta, ta, ta. No, este tipo de arnés no le corresponde, vamos a tener que utilizar otro tipo de arnés que sea adecuado para a la altura que se está trabajando. Entonces, ahí vamos viendo, amigos, esos específicamente, pues les decía, es súper específico cuando hablamos de trabajos de alto riesgo, ¿sí? Porque ya ha pasado casos, ¿no? Justamente por no analizar ese pequeño detalle, ¿no? Pero si contaba con arnés, ¿qué pasó? ¿Cómo es que igual es que se cayó y tocó el suelo, ¿no? Pues porque no era la altura correspondiente, ¿no? Bien. Oye, y qué importantes son los exámenes, lo vuelvo a recalcar. Yo sé que nosotros no somos los doctores, no, ¿verdad? Pero necesitamos también estar ahí revisando si es que ya pasó alguna subsanación o si es que de repente, ¿no? No sé, a veces en el mismo trabajo cambian. O sea, reemplazo, no sé, en el mismo momento. Entonces tú, antes de eso, necesitas solicitar su permiso, ¿no? Y revisar, coordinar nosotros coordinamos con todas las áreas, en verdad. Coordinar con el área que tiene estos certificados. Y si tú lo tienes, mejor aún todavía, ¿no? Para ver si es que está apto para ese trabajo. A veces el área operativa no se da cuenta de esas cosas, solamente ve que es un trabajador que está bien capacitado. eh, pero tú, además de que esté bien capacitado, necesitas ver que también esté en su estado físico. No solamente estado físico, amigos, acá trabajamos con tres tipos de estado: el estado físico, el estado mental y el estado espiritual, ¿no? Entonces, todo esto tiene que estar equilibrado para que pueda trabajar de forma correcta, apropiada, y vas a ver que no vas a tener ningún problema. Un trabajador de esas características trabaja tranquilo, bien, es consciente de que debe trabajar con seguridad, ¿sí? Ahora, la idea es poder, pues, que al menos las personas que van a tener que asumir estos trabajos de alto riesgo cumplan con esas características, ¿no? Cumplan, porque una de ellas, imagínate, ¿no? Una de ellas pueda que no funcione bien en ese momento y es ahí donde ocurren los accidentes. Cuando nosotros analizamos los accidentes, mm, empezamos desde la pérdida, ¿no? Y cuando vamos más allá, vemos los factores, los actos inseguros, condiciones inseguras, y seguimos nosotros ya investigando el accidente y vamos a observar que hay otros factores que influyen, factores del trabajo, factores personales y así. Entonces, por eso es que tenemos que tomar estas consideraciones, amigos. Son características muy importantes para evitar, ¿no? Evitar de que te ocurra algún accidente. Porque a veces, hasta a mí me ha pasado, yo por desconocimiento, ¿no? Y es más, desconocimiento de la misma persona, el mismo trabajador, ¿no? Que no sabía que sufría de claustrofobia dentro de un espacio. Menos mal que no pasó a mayores, ¿no? Pero ya cuando la persona empieza a sentir que se marea y no sabe por qué, inmediatamente tiene que salir, ¿no? Y ahí recién a veces algunas personas descubren que son claustrofóbicos, ¿no? Porque una cosa es estar unos minutitos dentro de un espacio confinado y en el trabajo con todo lo que realizan, porque generalmente hacen limpieza o están soldando dentro de un espacio confinado, que ya vamos a ver ejemplos también de ellos, ¿no? Entonces, muy, muy puntuales tenemos que ser en ese sentido. Y finalmente, los permisos son los que mandan, ¿ok? Los permisos, si tú no tienes tus permisos, no puedes iniciar tu trabajo así tengas todos los equipos de seguridad, equipos de protección personal, cuentes con todos los implementos, botiquín y todo. No, no puedes iniciar si no están los permisos ya
firmados, ¿no? Por ambas partes interesadas. O sea, aquí debe de firmar tanto el cliente como el ejecutante. Entonces, generalmente, ¿quién es el ejecutante? El ejecutante es la empresa contratista, ¿cierto? Y el cliente o es el supervisor de esta área, ¿no? De esta área. Generalmente, no sé, del titular minero, de el que nosotros lo vamos a llamar cliente, ¿no? Entonces, como para que tú puedas darte cuenta que para empezar, iniciar labores de un trabajo de alto riesgo, es básico y elemental los permisos. Si no están los permisos firmados, previamente firmados, ¿no? Cada uno se hace responsable. Entonces, no se puede iniciar, ¿no? No solo porque ya tiene la firma de su residente de la contratista en la que estás trabajando, ya puedes iniciar. No, no, no es suficiente. No, se necesita el permiso de la otra parte también, que te dé la autorización para ingresar a estas instalaciones, ¿no? Entonces, de esa manera, recién puedes iniciar tu trabajo. Bien, ahora, ¿qué más? Otras características. Ah, importantísimo, importantísimo porque esto se encuentra en el reglamento, ¿no? En el reglamento de seguridad, sea de minería, sea de seguridad en construcción civil, indica que para todos los trabajos de alto riesgo que ya he mencionado, pues se requiere de forma obligatoria la supervisión permanente, permanente de el supervisor de seguridad. ¿Sí? Ahí sí, o sea, más allá que va a tener vigía, ¿no? Porque tú sabes, hay vigías por ejemplo, para el caso de trabajos en caliente, para el caso de espacios confinados, tenemos vigía, pero además no es suficiente el vigía, no es suficiente. Debe de haber una persona responsable en monitorear, ¿no? Todo el sistema de seguridad y salud ocupacional. ¿Bien? Perfecto, espero que haya quedado claro. He tratado de ser bien, bien específica en ese sentido, porque sí es necesario, cada una de ellas debe de cumplirse. Ujú. ¿Ya? Cuando trabajamos en ese sentido, ya. Sí. Y aquí, ¿qué nos dice la G050? Que no ha sido derogada, amigos, no ha sido derogada ya. Existe la G050, que es más que todo ya la parte técnica, pero es complementaria con el Decreto Supremo 011-2019, o sea, ambos, ¿no? Aquí vamos a verlo todo. En la G050 hablamos de trabajos en altura, trabajos de izaje, trabajos de demolición y excavación, trabajos de espacio confinados, trabajos eléctricos. Esto se dan, no son los trabajos más de alto riesgo que se ven, ¿no? Claro, no, no como el que tú ves acá, entonces ya es demasiado. Y ahora, ¿qué dice actualmente el Decreto Supremo 011-2019, que es el reglamento de seguridad y salud ocupacional en construcción civil? ¿Sí? En este rubro. Entonces, aquí nos dice, ¿no? Ojo, necesitamos un PETAR, ¿no? ¿El PETAR qué es el PETAR? El PETAR es un permiso escrito de trabajo de alto riesgo. Es justamente el permiso que les estaba hablando, ¿no? Ahora, cada PETAR, amigos, tiene su permiso específico, ¿no? Si, por ejemplo, este es un petar, de repente vamos a hacer una demolición de un edificio. Y para esa demolición de ese edificio yo voy a necesitar, va a ser a una altura de unos 30 metros, entonces yo necesitaré, ¿no? En esos trabajos, en este petar, voy a identificar cuáles son los trabajos de alto riesgo para esta actividad. Entonces, y mi trabajo va a ser demoler, ¿no? ¿Qué significa esto? Que aquí yo voy a aplicar, va a haber trabajo en altura. Hago mi permiso para trabajo en altura. Hay un permiso específico, ¿no? Este es un permiso también. Entonces, adicional a ello, voy identificando, ¿no? También voy a necesitar acá realizar izaje, porque yo voy a tener con grúa, voy a trabajar con grúas para llegar más rápido a los 30 metros, con una grúa que tenga su canastilla. Esto es mucho más fácil para evitar estar armando los andamios, ¿no? Entonces, ya, genial, acá. Entonces, trabajos de izaje es un trabajo de alto riesgo. Necesito un permiso específico para trabajos de izaje, ¿no? ¿Qué más? ¿Y allá qué voy a hacer? Voy a realizar cortes porque estoy demoliendo. Entonces, aquí hay son elementos
piezas metálicas, ¿no? Ok, y para esto yo voy a realizarlo con trabajos en caliente. Esos son trabajos en caliente. Entonces, como voy a hacer corte, ¿sí? Voy a cortar, eh, voy a utilizar, pues, el, de todas maneras, ¿no? De todas maneras voy a necesitar realizar mi trabajo, mi permiso para trabajos en caliente, ¿sí? Entonces, de esa manera vamos a ir trabajando y anexando todos estos permisos que tienen que estar sí o sí, sí o sí aprobados, ¿no? Son actividades que se desarrollan dentro de la norma técnica GG 50, que están dentro del Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿sí? Todo lo que sea de edificaciones es en la G 50. Y esto lo explica en el artículo 56. Así es que, amigos, entonces, este permiso, ¿recordaron ustedes desde cuánto tiempo tiene de duración este permiso? Para que sepas bien, ¿no? Entonces, recuerda, este permiso, el PETAR, tiene una duración máxima, ¿ya? De un turno. Y el turno, por lo general, incluyendo la hora de almuerzo, son máximo 12 horas, ¿ya? 12, exagerando, porque normalmente son 8 o 9 horas, ¿no? ¿Verdad? Pero ya, vamos a suponer que hicieron, no sé, se sobreesforzaron, hicieron unas horitas extras de más, que suele pasar, amigos, y llegan a las 12 horas como máximo, ¿no? El cuerpo ya no va, ya no, o sea, necesita descansar para ese tipo de trabajo. Entonces, ingresa el otro turno, el turno diurno, ¿no? Entonces, perdón, el turno nocturno sería ya, el turno nocturno. Es otro personal, otra gente. ¿Qué significa esto, amigos? Otros permisos, así es, otros permisos. Nuevamente hacemos el petar y vamos a anexar los permisos de espacio de izaje, de altura, de trabajos en caliente. Entonces, esto va a ser muy importante porque son fiscalizables, amigos. Esto es un permiso fiscalizable. No vaya a ser de que un accidente y tú le digas, no, pero si hicimos nosotros este permiso, lo hicimos desde la mañana y ya han pasado como 16 horas, ¿no? Entonces, eso no es aprobado, no es sano tampoco para la persona, para el trabajador. Y de esa manera tenemos que ir nosotros teniendo en cuenta la alta duración o el máximo tiempo de duración de un petar, ¿no? Entonces, porque finalmente el proyecto, la actividad puede continuar todo el día, y toda la noche, no hay problema. Solo que, ¿qué pasa? Que hay que cambiar las personas. Las personas vamos rotando, ¿sí? Otro supervisor de seguridad, otros, ¿no? Entonces, cuando ya hay otro personal, son otros permisos, ¿ok? Bien, por eso el permiso tiene máximo una duración por cada turno, ¿ok? Entonces, y eso acá lo dice específicamente desde el inicio hasta el final de la labor. Pero ojo, ese es de ese día, por el día, ¿no? El permiso escrito de trabajo de alto riesgo es colocado en un lugar visible, ¿sí? Y esto tenemos que tenerlo en consideración, de verdad, amigos. En cualquier momento pueden venir a fiscalizarnos de forma inopinada, ¿ya? Puede venir a fiscalizar hasta el mismo SUNAFIL, puede venir a fiscalizar si es que lo desea, ¿sí? Hay distintas áreas que fiscalizan, no solamente el ingeniero de seguridad, no, ¿no? Entonces, puede que venga también por parte del cliente. Ahora, para esto, los documentos deben de encontrarse en el área, ¿no? En el área donde se están desarrollando el trabajo. A veces sucede que hay reemplazo, ¿no? O rotación de personal, ¿no? Ingresa otra persona, y si es que ingresa otro trabajador, pues necesita primero abrir esos permisos, o sea, llenar los permisos o firmar los permisos, saber cuáles son los peligros y los riesgos que tiene al ingresar a esta otra cuadrilla, otro trabajo. Bien, entonces, una vez que firma los documentos, tiene conocimiento de los peligros y riesgos que existen en esta nueva tarea que le han encomendado, puede ingresar a trabajar. Antes no, antes no, ¿ok? Entonces, en eso nosotros tenemos que estar observando, contando a las personas. Muchas veces yo veo y digo, a ver, si habían 8 en esta cuadrilla, de repente hay 10. ¿Pero por qué hay 10? Y solamente acá yo veo que han firmado 8 personas. Entonces ahí nos damos cuenta que efectivamente, ¿no? Hacemos la pregunta, no, sí, que me llamaron, que el jefe de ya hubo un reemplazo, lo están solicitando, bien. Eso está bien, pero lo que no puede ser permitido es de que no firmen los documentos, ¿no?
No, o sea, tiene que firmar sí o sí los documentos, ¿sí? Eso para que tengan mucha consideración, porque a veces los accidentes suceden así y justo esa persona que vino de reemplazo, esa persona se accidenta y luego tú ya no puedes hacer absolutamente nada. Y aquí todos los documentos son fiscalizables. Si tú estás ejerciendo tu carrera, pues déjame decirte que nuestra carrera o como supervisores de seguridad, pues nosotros podemos hasta perder el ejercicio de la carrera profesional. Así es. Entonces, nosotros se abre un juicio y todo, y los permisos, ante todo, es lo primero que se va a ver, ¿ya? Es lo primero. Bien, ahora sí. Ahora ingresamos a lo que son trabajos en espacios confinados, ¿sí? Vamos a ver qué significa esto. Ujú. Mm, Estamos bien, ¿no? Voy a ver también la hora. Ya. Entonces, eh, ¿cómo nosotros podemos identificar a un trabajo de espacios confinados? A ver, ¿tienes ahí alguna idea cómo podemos identificar los trabajos en espacios confinados? Ujú. Ahí lo puedes leer inclusive. Bien. Entonces, fácilmente te vas a dar cuenta por esto. Bien, mira. Un trabajo en espacio confinado tiene una abertura que es muy limitada, es decir, una sola abertura, en la cual esa es la misma entrada y es la misma salida. Y dentro de ella no tiene ventilación o carece de muy poquita ventilación. No hay ventilación natural. Es muy desfavorable. Pueden haber almacenes grandazos, ¿no? Enormes, pero solamente tienen una puerta, que es la entrada y salida, y no tiene ventanas. Ese es un espacio confinado, amigos. Y peor aún, agrégale que posiblemente pueda que tú encuentres ahí también algunos agentes tóxicos, inflamables, explosivos, contaminantes, es decir, que cuenten también con deficiencia de oxígeno. Uy, no, entonces ahí sí es muy perjudicial para la salud de la persona porque va a depender del grado, ¿no? En el que se encuentre expuesto este contaminante y puede carecer, puede suceder hasta lo peor. ¿Ya? Entonces, vamos a tratar de identificar esas características porque hay algunos que ni siquiera se pueden sentir, en serio, ¿no? Entonces, primero, ¿no? Primero, tenemos que ver aquí las características de un espacio confinado, ¿no? Los que requieren permisos de entrada, o sea, sí o sí necesitamos permisos de entrada, ¿no? Así sea un almacén, así sea un silo, una... Bueno, vamos a ir viendo otros ejemplos más. Ahora, tenemos que tener en cuenta la atmósfera, las paredes, ¿no? De ese espacio confinado. Yo me acuerdo que he trabajado en un manhole en donde las paredes, ¿no? Estaban llenos de humos metálicos y de otros gases, ¿no? Ácidos. Entonces, ¿qué sucede? Que tú tienes que primero verificar la atmósfera, porque esa atmósfera puede ser muy peligrosa, ¿sí? Puede tener gases, contener vapores, algunos agentes que son inflamables. Entonces, por eso que tenemos que primero medir los gases, ¿bien? Entonces, dependiendo del diseño, ¿sí? De interior, es que tenemos que revisar eso y ver también qué otros peligros se encuentran dentro de ella, ¿no? A ver, ahora, nosotros somos personas que necesitamos respirar, ¿no? Aire para respirar, ¿verdad? Dentro del aire contamos con el oxígeno. Entonces, el oxígeno en mayor grado y en menor grado es perjudicial para nosotros, ¿sí? Contamos con tres clases de oxígeno, clase A, B y C. Vamos a ver aquí, a ver, una consulta. Ah, al transportar gasolina es un trabajo confinado. Sí, 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 por supuesto. O sea, la persona que está transportando, que está manejando, no que está manejando, la que se encuentra dentro del tanque, porque también hacen trabajos de reparación, de limpieza dentro del tanque, ¿sí? Entonces, ese es un espacio confinado, por ejemplo. Ahora,
continuando, ¿no? Continuando aquí. Ya, vamos a ver aquí el oxígeno, ¿no? Porque tú cuando vas a medir los gases, necesitas saber, ok, entonces es correcto el oxígeno, voy a ingresar y sé que voy a poder respirar bien, ¿no? ¿Por qué? Porque el oxígeno, cuando está, ¿no? Cuando es Cuando el oxígeno es mayor a 16% y es menor a 22%, ¿sí? Existe la presencia de gases tóxicos que pueden causar la muerte, ¿no? Entonces, inclusive cuando es menor ya al 10%, son vapores inflamables porque el oxígeno se extiende rapidísimo. Eh, Sin embargo, dependiendo, ¿no? de su concentración. Cuando es una clase B, significa que el oxígeno se encuentra, que es mayor a 16%, está entre un 19,5% o 21%, pero también o el oxígeno se encuentra menos del 22%. Entonces, si es que está menos del 22%, ¿sí? 21, 22% por ahí, vamos a encontrar alguna presencia de gases tóxicos, ¿por qué no? Porque está un poquito encima de los límites mínimos, ¿ya? Permisibles. Y también considerar esto de los vapores inflamables, ¿no? Ahora, si es una clase C, ¿cómo es una clase C? La clase C del oxígeno es cuando se encuentra entre el 19,5% y el 21%. Entonces, aquí sus concentraciones son inocuas, son menores, eh, podemos decir que eh, son a límites de exposición permisibles, o sea que está permitido, ¿no? Se puede respirar, ¿ok? Los vapores inflamables son mayores al 2%. Entonces, lo que necesitamos conocer también dentro de los espacios confinados, ¿no? Porque tú aquí vas a medir, ¿no? ¿En dónde vas a medir, ¿no? Entonces, es necesario saber cómo identificar los espacios confinados, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? O sea, tenemos estanques, tenemos pozos, tenemos silos, reactores, ¿no? Hasta inclusive les dije un almacén. Y hace unos años atrás se vivió este hecho, es un accidente que fue muy conocido a nivel nacional en uno de, en Lima, ¿no? En un distrito en específico que no recuerdo el nombre exactamente, pero un lugar donde almacenaban, ¿no? Distintos tipos de pirotécnicos, distintos tipos de materiales que son inflamables, y resulta que hubieron unos dos trabajadores jóvenes que realizaban su labor a puertas cerradas. Y de repente empezó algo, ¿no? Se empezó a incendiar, no sé cómo, pero se incendió, ¿no? ¿Cómo pasó? Que dos personas estuvieron dentro y no pudieron ser rescatadas, ¿no? ¿Por qué? Porque al momento de querer rescatarlas tenían que desoldar, ¿no? Ese candado, y para que eso suceda, sí que los bomberos lo hacían, pues lamentablemente iba a explotar, ¿no? Entonces iba a generar un mayor incendio, de lo que ya estaba, inclusive, ¿no? Fue un accidente de ferreterías. Mira, muy bien, excelente. Gracias, Xiomara. Entonces, esto significa que estas personas, pues, murieron asfixiados, murieron, ¿no? No tenían una ventilación, no había, ¿se acuerdas? La ventilación. Entonces, solo una puerta que estaba cerrada, evidentemente. Entonces, ese es un ejemplo de espacio confinado. Así puedes encontrar varios, ¿no? Varios ejemplos. Ahora te toca a ti. A ver, ahí escríbeme qué otro ejemplo de espacios confinados tú encuentras. A ver, escríbeme por el chat, qué otros tipos, ejemplos en general, ¿no? De espacios confinados. Por ahí alguien me hablaba de la gasolina, ¿no? La gasolina también, ¿no? Los tanques, ¿sí? Ahí me puedes escribir. Ya somos 24, perfecto, excelente. Ya estamos avanzando, muy bien, ya puedes ir identificando, recordando, cuando ves por ahí, ¿no? Ahora, los cilindros mismos, ¿no? Claro, no sé, las tuberías, no sé si has visto esas tuberías
de grandes diámetros, ¿no? 25 diámetros, así. También, ¿no? También son espacios confinados que ingresan y limpian, ¿no? Los ductos, ¿no? Los ductos, como ves acá, ¿no? Son espacios confinados, ¿ya? Que son subterráneos, muy bien. Así es, muy bien. Excelente, Xiomara. Los buzones, Jason, oye, sí hay muchos, y en las ciudades inclusive muchas veces por la inconsciencia de los vecinos retiran, se roban las tapas y todo, imagínate cuántos accidentes pueden ocurrir, se pueden caer y esto provocar accidentes y quién sabe hasta accidentes mortales, ¿no? Entonces, claro que sí, también son considerados espacios confinados, ¿sí? Porque hay buzones están en uso y hay otros que no están en uso, que están libres, lo han dejado así en construcción, en proceso de construcción y solamente lo han dejado con unos previo a señalización, pero la señalización no te dice nada, o sea, no te va a asegurar que nadie se va a accidentar, ¿no? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es tapar, cubrirlo, eso tenemos que hacer, ¿no? ¿No? Por último, ya rellenarlo de arena, lo que sea, pero evitar de que la gente pueda caer, porque generalmente es uno de estos buzones, pues tiene 2 metros, 4 metros de profundidad. Entonces, una persona que cae, evidentemente va a salir con fracturas y o hasta la muerte, ¿no? Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. A ver, ¿alguien más aquí? Ok, está todo bien. Excelente. Ahora, nosotros vemos que los peligros necesitan estar asociados, ¿no? Esos peligros que están asociados, ¿a qué, no? Asociados a ciertos peligros atmosféricos. Recuerda que todo es, cuando hablamos de espacio confundido, tenemos que ver la atmósfera, ¿ya? Si tenemos una atmósfera explosiva o puede ser venenosa, también, ¿no? Puede ser, o una atmósfera con mucho ruido, con mucho ruido, también existe, ¿no? Bueno, se llaman peligros físicos, mm, o expuesto a, a estos peligros químicos porque también, ¿no? Contamos con contenedores que están trasladándose ácido sulfúrico, soda cáustica, ácido nítrico, también se produce. O en las paredes, ¿no? Se quedan ahí en las paredes estos gases, ¿no? Aunque ya hay algunos que se van formando como es el ácido sulfídrico, ¿no? Entonces, estos son peligros asociados, ¿no? Asociados a estos trabajos de espacios confinados. Bien. Muy bien, entonces lo que necesitamos saber para también tomar conciencia es cuáles son aquellos efectos en el cuerpo humano, ¿sí? Que sucede cuando, dependiendo de la concentración del oxígeno, ¿no? Porque ya, a ver, ustedes ahora ya saben cuál es el- la concentración de oxígeno neutra, digamos así. Neutra significa que pues, apta para el ser humano, ¿no? Apta. ¿Cuál es? 19,5%, ¿ya? 19,5%, ahí anótalo porque pueda que te toque a ti en algún momento medir la atmósfera de los gases y vapores de un espacio confinado y lo que tienes que saber es pues cuáles son aquellos límites mínimos y máximos permisibles de cada elemento químico, ¿bien? Entonces va a depender esto mucho, ¿no? Si hablamos del oxígeno, pues es mínimo 19,5, una concentración inocua, mínima. No lo digo yo, lo dicen Ayos, Ollas, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando hay una deficiencia de oxígeno o una sobreexposición de oxígeno? Mira cómo es que reacciona el cuerpo humano. Mira, al 23,5% pues hay un enriquecimiento de oxígeno extremo, ¿no? Es peligro de incendio porque inmediatamente, ¡fua! O sea, es muy volátil el oxígeno y se enciende rapidísimo, ¿no? Cuando se encuentra a 20,8% el ox- en- y que se encuentra, y es una concentración de oxígeno que se encuentra en el aire a nivel del mar. Ya menos de ello, menos del 19,5%, por ejemplo, ya empieza cómo sentirse el cuerpo desorientado, la respiración le empieza a faltar, fatigado, ¿sí?
A ver, aquí vamos a ver, vamos a leerlos. Allá. Sí, hay un margen, Damaris. Ajá, ya lo había dicho anteriormente, pero te lo vuelvo a repetir. Ajá. En el margen del oxígeno es del 19,5% hasta un 21%, ¿no? Para, pasa, o sea, sobrepasa 22%, ya mira lo que sucede, ¿no? El oxígeno se vuelve muy volátil y en cualquier momento se enciende, o sea, se enciende inclusive en una temperatura ambiente. Imagínate, ¿sí? Entonces, eso tenemos que saber. Es comburente. Exacto. Ujú. Lo resumió muy bien Roger. El oxígeno es comburente. Sí, sí, Damaris. Entonces espero que haya notado. Ahora seguimos, ¿no? Seguimos. Ajá. Entonces, cuando ya es menos, ¿no? Del 14%, menos del 8, 6%, ya, ¿qué sucede? Gracias, Damaris. Sí, es que la persona ya empieza a sentirse fatiga, se desorienta, desmaya, pierde los sentidos y muere, ¿no? Le dificulta mm, la respiración y la muerte es en minutos. Imagínate, al 6% ya, olvídate, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer, no? ¿Qué tenemos que hacer, amigos? ¿Qué tenemos que hacer? Mira, acá, mira, por ejemplo, vamos a identificar cuando yo hablaba de una atmósfera inflamable, ¿no? ¿Qué es lo que vas a encontrar? Puede ser por medio de qué, de la gasolina, de la acetona, del metano, del propano. O sea, son ejemplos, nada más que ejemplos, ¿no? Hay muchos más, por supuesto, ¿no? Pero, por ejemplo, si tú vas a soldar dentro de un tanque de gasolina, imagínate, ¿no? Sucede, pasa, es parte del trabajo, pero necesitas totalmente limpiarlo, ¿no? Otros eh, ¿por qué? Porque en ese momento la atmósfera es inflamable, ¿no? Pero hay un procedimiento, evidentemente, para que la persona ingrese, ¿no? Pero tú primero vas a ir identificando, ¿ok? Vamos a identificar también, de repente, la atmósfera es tóxica y es venenosa, ¿no? ¿Y por qué se dice que es tóxica y venenosa? Porque puede que en sus paredes encontremos eh, estos gases o vapores, ¿no? Gases de ácido sulfídrico, amoníaco, dióxido de nitrógeno, en fin, ¿no? Entonces, es alguno de los gases y vapores inflamables, vapores y agentes inflamables que vas a encontrar. Bien. Ajá. Entonces, lo que yo te puedo decir es, número uno, pues, primero, ya, una vez que hemos determinado los peligros que existen aquí, no es un espacio confinado, listo, ¿qué tenemos que hacer? Hay que monitorear, ¿no? Medir, medir esas paredes, esa área, ese espacio confinado con un equipo de medición de gases. Hay equipos de medición de gases múltiples, que sería lo ideal, ¿no? Eh, para ver, pues, realmente qué gases contiene y cerciorarse, ¿no? Sí, que estén en el límite mínimo, en esos rangos, como decía Damaris, ¿no? En esos rangos, ¿no? Entonces, dependiendo de qué gas estés identificando, vamos a encontrar, ¿bien? Uy, se me va. Ya me que ahora sí. Ahora, a veces cuando uno realiza la medición, ya, una medición. No, no es suficiente una medición. Tenemos que sacar un promedio. Entonces, es más, recomendamos que cada 15 minutos estemos ahí haciendo nuevamente las mediciones de gases, ¿sí? Ajá. O a veces solamente en un solo punto. No. O sea, muchas veces pasa de que los agentes contaminantes en general en la atmósfera, pues se encuentran ubicados en un solo punto. No puede que en esta parte de la pared que tú has medido salga que todo está ok. Pero como hiciste solamente una medición, entonces no es lo correcto, no va a salir un resultado apropiado. Sin embargo, lo que yo te recomiendo es de que hagas varias mediciones y por distintos puntos dentro de las paredes de ese espacio confinado. ¿Ya? Para que la respuesta sea más correcta. Y obviamente, antes que hagas las mediciones, este equipo tienes que calibrarlo, ¿sí? Porque si tú no lo calibras, entonces los resultados van a salir erróneos, ¿sí? Entonces, tiene que estar calibrado el equipo, ¿ya? Eso es fundamental, ¿no? ¿Quién lo calibra?
el fabricante, ¿no? O sea, es parte de. Y si es que el fabricante te enseñó a calibrar a ti, pues genial, bueno, ya tú lo calibres. Entonces, pero se necesita ese certificado. Bien, para cerciorarse de que realmente los resultados son los correctos y los trabajadores puedan ingresar con toda confianza, ¿no? Eso, ¿ya? Ahora, vamos a ver, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos que estar monitoreando, ¿no? Y estos monitoreos tienen que ser constantes, con un vigía. Los peligros y riesgos, vamos a ver aquí, podemos hacerlo. A ver, solamente va a ser unos alrededor de máximo 5 minutos, ¿ah? Máximo. Está recontra fácil. Vamos a armar equipos. Voy a dejar de compartir un rato, ¿sí? En este espacio no he puesto video, he puesto para que ustedes vayan aquí relacionando, ¿sí? Ya en otro trabajo de otro riesgo, vamos a ver un video, ¿no? Entonces, para poder también tener un espacio de que puedan ustedes trabajar. Ustedes van a ingresar, a ver, de acuerdo, en este momento, ¿no? En este momento son 26 personas, pero vamos a, 24, ¿no? Ya, 24, sin contar a las personas organizadoras. Entonces, vamos a formar grupos de 6, ¿no? Entonces solamente serían 4 grupos, 4 por 6, 24, genial. Voy a yo armar 4 grupos y aquí están los nombres y voy a mencionar, ¿ah? Voy a mencionar ahorita. Están atentos, ¿verdad? Porque ahorita acá yo puedo leerlos. Ajá, acá se puede leer. Alex, Vargas, solamente van a ser 6, ¿ah? Sí, ¿no? Ah, está genial. Alex, Alexander, Américo, Karina, Carla y César. Hasta César Cancino. César Cancino, el grupo uno, es el grupo uno, ¿ya? Es el grupo uno, atentos ahí, atentos, atentos. Lo bueno que acá está todo listo, ya no nos equivocamos, nadie se equivoca, acá se ve ordenadito, ya, hasta César Cancino. Luego sigue Ceci, ¿no? Para el grupo 2 vamos a ver el grupo 2 Ceci, Dalton, Damaris, Francisco, Hilda y Gerson. Y Jefferson, perdón. Y Jefferson Huanca es el grupo 2. Ceci, Dalton, Galvez, Damaris, Bautista, Francisco, Vigo, Hilda, Aragón y Jefferson es el grupo dos, ¿sí? Solamente vamos a armar 4 grupos, nada más. Seguido viene el grupo 3 que sería Jesús Mariño, Jason Salazar, John García, Lucía, eh, Jesús Marino, Jason, John, Lucía, está muy bien, Luz, Bernilla, hasta Roberto, ¿ah? De Jesús Mariño hasta Roberto, el grupo 3. Y finalmente el grupo 4, los que están aquí en esta lista, que está Roger, Víctor Helera y Víctor Morán, Xiomara, Jamie y Jennifer, el grupo 4. Bien, entonces voy a volver a compartir la pantalla para que ustedes le puedan tomar una fotito a a esta diapositiva, ¿no? En donde lo que tienes que hacer es relacionar, básicamente, ¿no? Acá vemos los peligros y vemos los riesgos de los cuales tú vas a decir, ¿no? Perdón, temperaturas extremas. En temperaturas extremas aquí, ¿con cuál lo podrías relacionar? ¿Cuál es el riesgo de temperaturas extremas? Y tú te vas a dar cuenta, el riesgo, realmente te vas a dar cuenta. No, bueno, ese es eso nada más hay que hacer. Eso nada más. Sí, igual máquina de movimiento, ¿cuál sería? ¿No? Y así. Y así, listo, voy a ir armando. Ya tomaron fotito, ¿verdad? Tomarle fotito, captura para que puedan trabajar. Genial, ok. Entonces, vamos a crear los grupos pequeños de 4 salas abriré, ¿ya? Voy a abrir 4 salas. Y como ustedes ya saben, el grupo que corresponde, voy a hacer que ustedes automáticamente seleccionen, ¿ya? Ustedes van a seleccionar la sala que le corresponde. Bien, ahora sí, ya acabo de abrir la sala. Ahora ustedes tienen que ingresar. Ingresen, ingresen, ingresen. A ver.
Ingresen para que puedan conocerse y trabajar. Muy bien. Vayan ingresando. Vayan ingresando Alex Vargas, Alexander Torres, Américo, Karina, Carlas González, Carl, ya, hasta César Cancino. Ya, genial, ya que están ingresando, genial, muy bien, vayan ingresando. Uno, Alex Vargas, le toca la sala uno. Sí. Continúen ingresando, queridos amigos, continúen ingresando. Ajá. La sala 5 y 6, la sala 5 y 6, amigos, faltan la sala 5 y 6. Ujú. Ah, ya, no te preocupes, Alex. Víctor, te toca la sala 4. Alex, yo te ayudo. Yo te ayudo, Alex. Tranquilo. Creo que ya lograste, Alex. A ver. Sí, creo que ya lograste ingresar a tu sala. Me parece que sí. Voy a revisar. Hay varios Alex, me parece. Sí, sí, ya lograste ingresar. Perfecto. Vamos, seguimos, amigos. Ingresen a la sala. Uno, dos, tres, cuatro. Falta la sala. Ah, no, ya, sí, está bien, está bien. Ya han ingresado todos. En la sala uno, amigos, en la sala uno. Alexander Torres, a la sala uno. Américo Gormas. A ver, ahí, que orienten a sus amigos también, cómo ingresar. Porque inmediatamente aparece la sala. Van a los tres puntitos y tú tienes que decir a qué sala vas a ingresar. ¿Qué sala te toca? Dime ya, dime a qué sala perteneces y yo te ayudo. A ver, Víctor, ¿a qué sala perteneces, Víctor Paredes? Ya, claro, Jamie, no hay ningún problema. En este momento te ayudo. Yo te ayudo, Jamie. Ya, yo te ayudo, Jamie, estás aquí. Ajá, ya te vi. Estás aquí. Listo, Jamie, ya te vas para la sala 4, Jamie. Américo, ya te envié a ti a la sala uno, Américo. Ya ingresaste inclusive. Solo tienes que ahí estás, ¿ya ves? Listo, está re fácil, ¿verdad? Re fácil. En la sala 3, a ver, ayuden, a ver. Muy bien, excelente. Entonces, temperaturas extremas, ¿qué sería? Por ahí me dijeron quemaduras, alguien en ruido también dijo hipoacusia. Estamos bien, ¿no? Lo hicieron bien. ¿Qué tal han trabajado? A ver, en uno, cualquiera. Voy a decir, el de estructuras débiles que pusieron al azar. Desprendimiento. Muy bien, muy bien, muy bien. En claustrofobia, Fatiga física. ajá, fatiga física, ¿no? Ya, genial, muy bien. Entonces vamos a continuar aquí. Ah, ya, y hablando de los controles operacionales que tenemos en espacios confinados, pues ahí para que lo puedan tener en cuenta siempre. Primero viene de parte de nosotros la supervisión, los permisos. Tenemos que, acuérdate, siempre los permisos, eso tiene que ser primordial. Nosotros vamos a encargarnos de que se cumpla, o sea, que esté bien desarrollado, ¿ya? No necesariamente tenemos que nosotros firmar, ojo ahí, ¿ya? No vayamos a firmar porque aquí el responsable es el residente o el que está de parte de operaciones. ¿Sí? Ahora, son dos firmas, acuérdate, o la parte ejecutiva o ejecutora con la parte que el cliente o el supervisor de esta área donde estamos interviniendo. Bien, ahora, asimismo, una vez que tú ya tienes estos permisos, pues también necesitas evaluar el área, ¿no? Entonces, tú ya encontraste que esto es un espacio confinado, ya, pues vamos a tener que tener estos requerimientos. Acuérdate que para cualquier accidente que hubiese de espacio confinado, necesitamos tener un sistema de rescate para espacio confinado, que ese es otro tipo de arnés. Es un arnés que se tiene tipo AD, que son las argollas vienen aquí para cualquier emergencia, lo suben nada más a la persona, ¿ya? Bueno, adicional a ello, recuerda que tenemos que, antes de intervenir, ¿no? Antes de ingresar tenemos que medir, ¿no? Medir
no solo una, medir cada 15 minutos, cada 20 minutos el área, ¿no? Del espacio confinado, multigases. Yo te recomiendo una medición multigas, ¿sí? Para que así puedas identificar distintos tipos de gases. Bien. Como mínimo dos personas, Roger, excelente. ¿Por qué? Porque aquí interviene el vigía de espacios confinados y la persona que va a ingresar. Pero claro, obviamente también pueden ser más, ¿no? Esto es necesario porque necesitan comunicarse, saber cómo están. Como es un trabajo de verdad, pues, ¿no? De alto riesgo, entonces la persona, pues, saldrá cada vez que siente que ya no puede respirar bien. Inmediatamente sale. Cada 5 minutos, cada 10 minutos, cada 15 minutos, como pueda, sale. No podemos nosotros como supervisores estar indicándole que tiene que esforzarse más o algo así, ¿no? De por sí ya es muy riesgoso que ingrese en esas condiciones. Bien, ajá. Asegurar el área, muy bien. Necesitamos nosotros asegurar el área para que no puedan ingresar otro tipo de personas, ¿no? Dentro de este ambiente, porque para empezar, tienen que ser personas calificadas, ¿sí? Esas personas calificadas te van a ayudar a ti a también, ya te mencioné, ¿no? Las características inicialmente, el perfil que debe de cumplir, ¿no? ¿En qué sentido? E inclusive en la parte de física y mental, ¿no? Entonces tiene que tener su certificado médico apto, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa que tú sí identificas gases? Pues vamos a ventilar el área, ¿bien? Hay dos formas de ventilar, de la forma general y de la forma extractiva. Ahora, de la forma general, amigos, pues esto es cuando, más que todo, diluye los gases, ¿ya? No es de que te va a eliminar todos los gases, no, no. En ese sentido, esto lo que te ayuda es simplemente a reducir un poco los contaminantes de gases, pero se aplica para cierto rango, ¿no? de contaminantes. Sin embargo, si hay un mayor grado de concentración de gases tóxicos, venenosos, inflamables, lo que ya te he mencionado, es que vamos a aplicar la ventilación extractiva, donde aquí ya sí utilizamos una ventilación local con mangas que va a limpiar todas las paredes y extraer estos contaminantes hacia el exterior. Bien, esto se aplica cuando es para un solo punto, ¿ya? Donde hay mayor concentración. Sin embargo, cuando es general es cuando está todo diluido. Por todos lados se encuentra así. Disperso se encuentra, ¿no? Entonces, en cambio, cuando es extractivo, hay una mayor concentración en un punto en específico o en varios puntos en específico. Bien, entonces, de esta manera es que nosotros vamos a limpiar estas paredes. Bien, ok. Ahora, en el caso de que nosotros también vamos a trabajar de forma mecánica, pues tú necesitas aislarte. O sea, sí o sí, cuando trabajas con ductos o trabajas con otras, ya se identificó tu espacio confinado, pues tienes que coordinar, ¿no? Con el área, porque el área eléctrica o el área mecánica, o sea, necesitamos primero aislar esta zona, ¿no? Sí, porque hay algunos ductos que todavía tienen algunas pues estos contaminantes, ¿no? Entonces necesitamos primero desenergizar la energía eléctrica, obviamente, el bloqueo y etiquetado, y luego necesitamos drenar, ¿ya? Y esperar de forma natural que se termine de drenar, ¿bien? Entonces, seguido, a eso se le llama purgar. Purgar se le llama o sangrar las líneas de producción. Entonces, en otros casos existe trabajos en caliente, que son cortes y soldadura, pero que lo trabajan dentro de un espacio confinado. Ojo ahí, aquí sí necesitamos probablemente trabajar con líneas de aire y también tenemos que tener cuidado con los alrededores porque, ya sabes, no puede tener oxígeno y aquí sí necesita salir cada 5 minutos debido a que como tú estás trabajando para equipo, para corte y soldadura se necesita también utilizar oxígeno, ¿no? Entonces, estás quitando el oxígeno de lo poquito que hay. Ahí hay que tener mucho cuidado y por eso es de que si estás trabajando con una línea de aire, pues necesariamente salir lo más pronto posible porque se te va a agotar en el menor tiempo. Así te digan de que solo te dura media hora. Eso hay que tenerlo también en cuenta, ¿sí? Así es que no hay que introducir cualquier, o sea, hay que tener mucho cuidado en ese sentido con el aire, ¿ya? Y aquí te dejo una lista de la documentación fiscalizable que ya te había mencionado, pero de igual manera te la pongo aquí para que cuando tú te toque este tipo de trabajos, entonces ya sabes, ¿no? Tienes que cumplir con tu hiper. Acuérdate que hay dos tipos de hiper, hiper C de línea base y hiper C continuo. El hiper C continuo es todos los días en ejecución. El ATS a cuando aplique su PETS, PETAR, sus permisos, en espacio confinado, su checklist, amigos, la checklist es muy importante. A veces algo se nos olvida, pero el checklist nos recuerda.
reporte de actos, condiciones inseguras, para que podamos también al día siguiente reforzar. Es importante ir identificando peligros, nuevos peligros. Eso nos ayuda muchísimo, ¿no? Y si es que hubiera un accidente, inmediatamente tienes que tener, eso sí, ¿no? Tu formato de investigación de accidente, porque pueda que podría ocurrir un accidente, entonces tenemos que tener rápidamente este formato para llenarlo y que nos puedan dar el pase en la clínica que está activo tu STR. Bien. Ahora, además de eso, como alguien nos dijo, ¿no? ¿Verdad? Las protecciones colectivas, señalizaciones, escaleras, las barandillas, etc., ¿no? Su sistema de trípodes y el sistema respiratorio si es que aplicara, ¿ya? Ahora, ¿qué pasaría, te digo a ti, ¿no? Si detectas una presencia de deficiente de oxígeno, ¿qué vas a hacer? Medir, ¿verdad? Tú vas a medir. Y si es en un caso de emergencia, pues, y tú no sabes cómo auxiliar a la persona y no tienes los instrumentos de medición y mucho menos tienes el equipo de protección personal, entonces mejor, de verdad, por tu seguridad, no intervengas, ¿ya? No intervengas. Pasa la voz, llama, activa, ¿no? De repente tienes un número de emergencia a quien llamar, comunica, eso sí, ¿no? Para que alguien que esté capacitada y preparada pueda ingresar. Bien. Ahora, si se presenta un puesto de trabajo para espacios confinados y de repente viene un claustrofóbico, un asmático o una persona con sobrepeso, ¿a quién contratarías? Te hago esa pregunta, ¿no? ¿A quién contratarías, no? Entonces, definitivamente el claustrofóbico no, ¿verdad? El asmático también no, porque justamente es la pérdida de aire, de oxígeno, es lo que les hace falta a ellos. Y cuando hablamos de sobrepeso, pues aquí es en forma general, pues puede ser, ¿no? Dependiendo del tipo de sobrepeso. Aquí el modelo del permiso de espacios confinados y ahora nos vamos a lo que es excavaciones y zanjas, que esto sí se necesita tener mayor, bueno, primero conocer el tipo de suelo que estás trabajando, ¿bien? Porque aquí trabajamos con distintos tipos de suelo en realidad y yo te recomiendo que antes o al inicio de todo, de estos trabajos de excavaciones, pues puedas tener los planos, ¿ya? Solicitar los planos, ¿sí? Porque de todas maneras, recuerda que aquí este es un trabajo en donde necesitamos saber si vamos a realizar esas excavaciones, qué es lo que hay dentro, ¿sí? Entonces, se le considera, ¿no? Se le considera ya un trabajo de excavaciones y zanjas. Pueden ser excavaciones cuando es una excavación natural, para una piscina, por ejemplo, ¿no? Pero una zanja es más angostita, es más pequeñita, acá les dejo algunas definiciones para que tengan esa diferencia entre excavación y zanja, ¿sí? Entonces, claro, claro está de que igual a veces muchas personas pues pueden decir que, ¿por qué utilizan arnés de seguridad si están en una zanja, ¿no? O una excavación, pues ya más de 1,80 m por seguridad utilizamos un arnés porque igual se puede caer, pues, ¿no? Ajá. Exacto, excelente, Roberto. Sí, pueden haber tuberías, pueden haber conexiones subterráneas. Entonces, necesitamos primero, por eso, pedir los planos. Estos planos te van a ayudar a ti a identificar, ¿no? ¿Qué es lo que contiene dentro? Entonces, nosotros primero identificamos los planos, permisos también. A veces tenemos que ocupar otras partes que son más de la zona de una, o dentro de la ciudad, mejor dicho, ¿no? Dentro de la ciudad, entonces hay otros permisos que se intervienen para evitar que haya problemas con la comunidad, porque tenemos que socializar, una responsabilidad social con la comunidad también, ¿no? Bien, entonces acuérdate que aquí en excavaciones y zanjas, pues nosotros tenemos que tomar estas medidas de control, ¿no? Sí o sí, una prioridad es la supervisión constante, ¿no? Determinar qué tipo de suelo que eso también vamos a determinar el tipo de suelo que es, ¿no? Sabiendo el tipo de suelo que es, vamos a saber qué método vamos a utilizar para controlar, ¿no? Evitar el derrumbamiento que ha sucedido, ¿no? Ujú. Por ejemplo, Daniela nos dice, ¿no? Tubería de gas posiblemente puede existir, o no. Y pasó en Paita, y a veces, y pasó en Paita, excavaron sin planos y no sabían qué pasaba, que por ahí pasaba una tubería. Entonces, esto es algo real, ¿no? Aquí inclusive les dejo acá justamente un videíto, pero bueno, ya el videíto después. Otro videíto vamos a ver. Acabo de ver otro. Y ahora tenemos que tener mucho en consideración, ¿no?
trabajar siempre en equipo, no vas a trabajar solo, ¿no? No, imagínate quién vas a pedir ayuda. Entonces, trabajemos en equipo, siempre tiene que haber una persona que esté arriba ayudando porque tiene que limpiar esta zanja. O sea, es decir, cuando la persona está excavando, va a excavar y aquí esta persona va a retirar los escombros y va a limpiar el borde de la zanja. Siempre se recomienda que sea a la mitad de la profundidad de la zanja que estás excavando. Si son 2 metros, pues a 1 metro lo limpias, ¿no? Y se prohíbe el camino de los vehículos de maquinaria pesada. Bien, entonces, así como para que tengas una idea, ¿ya? Nosotros no somos expertos en suelo, si lo eres, está súper genial, pero para que tengas una idea, tenemos que saber identificar cuándo es un tipo de suelo A, B y C. ¿Ok? Cuando es un tipo de suelo A, es que la resistencia de este suelo es de 144 kilopascales, pero ¿qué significa esto? Significa que es un suelo duro, estable, roca, ¿ya? O sea, existen fragmentos de roca y que va a sostener, ¿no? O sea, tiene una buena base, no va a derrumbarse, básicamente, ¿ya? Tipo B, ¿cómo identificamos el tipo B? Conglomerados, amigos. El tipo B es, pues, todos aquellos eh, fragmentos, también lo podemos llamar así, pero de distintos tamaños, ¿sí? De distintos tamaños de piedras, rocas, o sea, eso que significa, como es de distintos tamaños, como grava, esto va a ayudar a que también, ¿no? Todavía también es sostenible, o sea, no es que se va a derrumbar fácilmente, ¿ok? Pero ojo ahí, cuando hablamos del tipo C, el suelo de tipo C, sí. ¿Cómo identificamos un suelo de tipo C? Cuando es homogéneo, ¿sí? Cuando es homogéneo, por ejemplo, el cascajo, la resistencia es menor a 48 kilopascales. O sea, básicamente la arena, así cuando tú vas así a la playa y ves arena, pues así también. No solamente tiene que ser necesariamente arena, ¿no? Arena, arcilla, tierra de chacra. Eso es un tipo de suelo que corremos el riesgo de que pueda derrumbarse fácilmente, ¿ok? Entonces ahí tenemos que saber qué medidas de control vamos a tomar. Ahora, nosotros no somos expertos, pero también hay algunas pruebas manuales, visuales, ¿no? Dependiendo de la plasticidad, de la resistencia seca. Entonces, hay algunos truquitos por ahí, ¿sí? Pero yo te recomiendo, número uno, solicitar estos planos, todo ello por medio de tu correo, o sea, que se vea que tú has solicitado, que tengas esa eh, evidencia. Muy importante la evidencia, amigos, muy importante, ¿ya? Ajá. Ahora, vamos a ver, acá les dejo así unos tips, ¿no? Tips. Así es que ya sabes, ¿no? Recuerda primero los planos, ¿no? Los planos, que esté firmado por un ingeniero de suelos, o sea, eso tú solicita, ¿ok? Tú solicitas, si es que no hay, porque me ha pasado que no hay todo, bueno, pero lo solicitaste, es parte de tu responsabilidad. Ahora, ¿por qué? Porque ya nos ha contado Daniela lo que ha sucedido en Paita, ¿no? Entonces puede suceder también. Entonces, siempre las evidencias. En nuestro trabajo tenemos que tener evidencias para todo lo que hacemos. Ahora, una vez que tú ya estés delimitado bien, ¿no? Las áreas en que tú vas a ingresar a trabajar, como están aquí delimitadas, pues también tenemos y ya sabemos, ¿no? Que no hay nada debajo, entonces normal ya podemos realizar la excavación de zanjas o de equipos de zanjas. Ay, a ver, bien. Y de excavaciones, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que ver acá? Por ejemplo, nosotros acá observamos pues que definitivamente tenemos que retirar todos aquellos materiales, ¿no? Que no, que vamos a realizar excavaciones, imagínate. Y por ahí hay algunas cosas que se necesitan, entonces tenemos que retirarlos todos, incluyendo, amigos, los árboles. Sí, es necesario a veces, pero algunas empresas no lo permiten, está bien, no los tocamos, ¿sí? Pero si es que lo vas a tocar, amigo, necesitas saber que lo vas a volver a plantar cuando termines tu trabajo, tu labor, lo vuelves a plantar. Eso es algo que se solicita también, no es parte del trabajo. Lo vuelves a plantar, lo tienes que dejar todo en áreas verdes como estaba. Bien. Entonces, por ello que para el control operacional de excavaciones y zanjas, lo que sobre todo trabajamos aquí es en la conciencia, ¿no? Concientizamos mucho al personal, ¿no? Entonces, eh, trabajamos también de esta forma para que
bueno, inclusive, o sea, hay leyes, ¿no? Hay leyes que, de medio ambiente eh, que van a siempre proteger a las áreas verdes, ¿sí? Entonces, no se olviden de delimitar el área, la zona, ¿no? Que estás trabajando. Si ya no vas a trabajar ahí, tu proyecto dice que ya va a parar por X motivo, amigo, amiga, por favor, queridos estudiantes, tienen que sellar, tapar. No, ya, ¿cómo hacemos acá, ingeniera? Si esto no es pues un buzón, que es más fácil de taparlo, ¿verdad? No, entonces, no, esta es una zanja de muchos metros. ¿Cómo hacemos? Bueno, aunque sea, puedes agregarle arena, tierra, pero esto es importante. Y si es que tú, bueno, imaginemos de que no quieren hacerlo, ¿ya? Pero tú, como te vuelvo a repetir, cumple con las recomendaciones de un ingeniero de seguridad. Lo vas a escribir indicando por qué, ¿no? ¿Por qué razón lo estás haciendo? Porque imagínate que esto quede expuesto, puede caer a esta zanja, X persona, animales, lo que fuese, y se hace público y tu nombre sale a la luz, ¿no? ¿Quién es el responsable aquí? Eres tú y el residente. Entonces, por eso, y pueda que sí, que tú hayas dado a conocer, ¿no? Que tenemos que sellarlo, tenemos que cubrirlo, en una reunión semanal, así, verbalmente. No, aquí tiene que ser todo por escrito. Todo por escrito, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa, amigos, cuando ya encontramos un tipo de suelo C que es realmente, pues, muy homogéneo y muy peligroso porque puede derrumbarse fácilmente? Vamos a utilizar el sistema de entibado, amigos. El sistema de entibado va a ayudar a que pueda proteger estas zanjas y evitar su derrumbe, ¿ya? ¿Por qué? Porque las causas básicas de los accidentes, amigos, es justamente las faltas o las fallas en las entibaciones, ¿no? Que no se realizan las entibaciones de forma correcta, o el talud. Acuérdate que el talud de esta zanja va a depender mucho, ¿no? Si es que es del tipo de suelo que sea. Porque si es un tipo de suelo A normal, tú haces tu zanja, no va a pasar nada. Pero si es un tipo de suelo C, yo te recomiendo que tu talud lo hagas de forma como unas graditas, así, ¿no? Para evitar que se derrumbe, ¿no? O las entibaciones, que esa es una técnica que es muy utilizada también, ¿no? Y para evitar, ¿no? Para evitar ello. Ahora, también, ¿por qué ocurren accidentes? Y te digo con conocimiento de causa. ¿Por qué? Porque muchas veces no limpian los bordes de la zanja. Entonces hay que estar supervisando que limpien, porque basta que una piedra le caiga al trabajador que está ahí adentro, justamente aquí, como tú puedes ver, y esto desde de una contusión se puede transformar a una fractura, etc. O sea, dependiendo dónde sea en qué parte del cuerpo le caiga esa piedra, ¿no? Entonces, necesitamos, por eso, siempre estar verificando que se limpien estas áreas y que prohibido que pueda pasar por ahí los vehículos, ¿ok? No se puede transitar, no pueden transitar vehículos en esa área que se está limpiando. Puede ser 1 metro, puede ser 1,5 metros, dependiendo de la profundidad, ¿ya? Ahora, es necesario colocar también sus eh, escaleras para poder salir inmediatamente de cualquier temblor, terremoto, ¿sí? Eh, y tenemos más riesgos aún en los trabajos en zanjas. En realidad, esto es uno de los trabajos que comúnmente se ve inclusive con mayor muerte, amigos. Entonces, hay que tener mucha consideración ahí, ¿no? En los servicios subterráneos que están dañados, acuérdate que ya lo hemos visto. Ahí son incidentes peligrosos, que también hay que reportar los incidentes peligrosos, ¿ya? Pero los más comunes son los derrumbes, que te caes a la zanja, las atmósferas peligrosas, los materiales u objetos que caen, ¿no? Entonces, aquí, como puedes ver, ¿no? Contamos en las zanjas, ¿no? Hay peligros y riesgos, ¿no? Por ejemplo, cuando trabajamos con una excavadora, pues el peligro, el riesgo es obviamente que podrías ser atropellado, ¿no? El terreno inestable puede que ocurra un derrumbe, un colapso, y la misma persona, ¿no? Puede ser aplastada o caer, ¿no? Entonces, por eso se recomienda también utilizar su arnés, ¿no? De seguridad cuando estás debajo de la zanja a una gran profundidad. No te olvides de tu permiso de trabajo obligatorio y una supervisión constante, ¿sí? Acuérdate del talud. El talud es un tipo de protección que nosotros trabajamos de acuerdo al tipo de suelo. Entonces, existe, ¿no? De acuerdo al tipo de suelo, el tipo de zanja que vamos a hacer, ¿ok?
¿sí? Y aquí lo vemos inclusive, ¿no? Va a depender de qué, del tipo de zanja, o es decir, de suelo, puede ser clase A, B o C, ¿sí? Y ahí va a depender el talud, ¿no? El talud se da en grados, ¿no? Puede ser 90 grados, 45 grados, 34 grados. Entonces, 34 grados ya es para la clase C, amigos, C. ¿Por qué? Porque mientras está más abierta la zanja, entonces menos probabilidad de que se derrumbe. Bien, entonces, muy importante es saber el tipo de suelo y una vez que tú sepas el tipo de suelo, vamos a poder saber qué talud vamos a utilizar, a qué grado. Bien, y aquí te muestro el entibado que este sistema se utiliza para aquellos tipos de suelos C, donde puede ser metálica, donde puede ser de madera. Ojo, cuando es de madera, mínimo, mínimo 2,5 de grosor, ¿sí? Entonces no van a ser muy delgaditos, ¿no? Porque no va a poder soportar, ¿no? Mm, y ya, pues, entonces cuando hablamos ahora sí vamos a ingresar a lo que es trabajos en caliente, porque aquí en trabajos en caliente definitivamente tenemos que tener en consideración mm, distintos puntos, o hay muchas características, como una de ellas es el ambiente, ¿no? O sea, si vamos a hacer trabajos en caliente, tenemos que retirar todo aquello que sea inflamable, todo aquello, todo, todo. Y tú, que por ejemplo el cabello es inflamable, tú tienes que sujetarte bien el cabello, o sea, no puede tener nada que sea inflamable cerca a ti, ¿no? Si tú eres el que va a estar trabajando con el esmeril o la soldadura, etc., entonces necesitas, por ejemplo, utilizar una ropa que sea de cuero para evitar que te vaya las llamas de fuego vayan a alcanzar a ti, ¿no? Bien, ahora, ¿cuándo llamamos nosotros un equipo o un trabajo en caliente? Lo llamamos cuando vas a realizar trabajos de soldadura, de oxicorte, de esmerilado, ojo, y otros que son a fuego abierto, ¿no? Entonces ahí sí, recuerda que tienes que utilizar toda tu ropa para trabajos en calientes, que este es un trabajo, que este es un equipo de protección específica, ¿ok? Con tus guantes, que es manga larga, o sea, a caña larga, ojo, protegerte de las salpicaduras, porque a veces ingresan por el zapato. Entonces, escarpines, amigos, sus escarpines les va a ayudar muchísimo para evitar la salpicadura de esta llama. Los lentes también, la máscara y todo ello. ¿Por qué? Porque lo que va a irradiar estás expuesto a los rayos ultravioletas. Hay del arco, ¿no? Del arco eléctrico. Inclusive hay rayos, otro tipo de rayos también, ¿no? Pero básicamente aquí se trabaja con rayos ultravioletos, tenemos que evitar, ¿para qué? Para no quedar ciegos, amigos, ¿no? O disminuir la visión. También los que están trabajando con esmerilado utilizan un mandil, ¿no? Su mandil, utilizan su careta, ¿sí? Entonces hay que protegernos, amigos, necesitan protegerse. Bien, entonces no se olviden de utilizar un respirador, ¿no? Ese respirador contra humos, contra los polvos, o sea, tenemos el que es el P100. El P100 son unos filtros rosaditos. Y estos filtros también van a ir cambiándose de acuerdo a la sobreexposición que tiene el trabajador, ¿no? Entonces, vamos a revisar estos filtros. Si es que ya se está cubriendo totalmente, cambio, ¿no? Cambio de filtro, ¿ya? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque este respirador te va a ayudar a evitar respirar los humos metálicos de la soldadura y los gases, ¿no? Los gases también. Acuerda que trabajamos también en algunos, o sea, cuando hacemos ese tipo de trabajo, estamos expuestos a vapores nitrosos, en, el monóxido de carbono, entre otros. Bien, entonces, evitar, ¿por qué? Porque tenemos que evitar algunas enfermedades que son perjudiciales para la salud. ¿Qué enfermedades son? Neumoconiosis, perdón, o básicamente cáncer a los pulmones, ¿sí? Porque estamos inhalamos estos humos metálicos, estos gases, lo inhalamos, pero no lo exhalamos. Entonces, ese es el detalle, que no exhalamos, ¿y amigos? Entonces, para eso te voy a invitar a que tú también puedas aprender a reconocer, ¿no? Exactamente cuando hablamos de trabajos en caliente, ¿sí? Exclusivamente. Aquí vamos a ver unos riesgos. O sea,
y esto identificarlo para poder trabajarlo, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Cuando hacemos trabajos en caliente puede que haya alguna asfixia o puede haber fiebres, patologías. Lo más básico, o sea, lo fundamental que ocurre es el cáncer de los pulmones, ¿no? También puedes quedarte cieguito, ¿no? Porque no estás utilizando correctamente tus lentes, ¿no? Ujú. Esta radiación es lo que te va a producir eso. Ajá. ¿Por qué? Porque es una radiación no ionizante. Entonces puede afectar severamente, ¿sí? Y quemaduras también, ¿no? Acuérdate que acá, pues, estás expuestos a conjuntivitis, quemaduras, a la piel, a la rutina, a los ojos, que es la parte que está uno más expuesto. Ajá, riesgo de que te aparezca cataratas, el riesgo de la proyección de las partículas, básicamente esto se da cuando se realiza el trabajo de esmerilado, de oxicorte, de soldadura eléctrica, y puede lesionar, ¿no? A la persona y hasta desfigurar el rostro, inclusive. Así es que hay que tener cuidado con la ropa que estás usando, ¿sí? Y para esto, yo que te puedo recomendar, ¿no? Que tener ciertas distancias, ¿no? Ahora, si estamos en un taller, en un lugar, pues el ruido, cuando tú haces esmerilado, entonces emites un ruido, ¿no? Que es más a 85 decibeles. Y cuando esto ocurre, tenemos que protegernos con nuestros protectores de oído, ¿sí? Eh, para poder bajar estos decibeles. ¿Bien? Ajá, porque la pérdida auditiva va a ir progresivamente, ¿sí? Ahora, preocúpate cuando no puedes oír a la distancia de 1 metro. Cuando ya estás a la distancia de 1 metro es porque ya tienes hipoacusia. ¿Bien? Ajá. Por eso, algunas recomendaciones del uso de esmeril, porque el esmeril es uno de los equipos de poder que se utiliza con mayor frecuencia, ¿sí? Hay que revisar las conexiones de tierra, que estén en buen estado. Recuerda que es un equipo de poder. Utiliza tus gafas, tu mandil, tus guantes, un respirador adecuado. Revisar, ¿no? Revisar las partes del esmeril, hacer su checklist adecuadamente antes de, ¿no? Es un checklist de preuso, amigos, ¿eh? De preuso y también evitar estar cambiando el disco, porque el disco, recuerda que tenemos esmeriles de distintos tamaños, ¿no? Y por ende, los discos que se trabajan también son de distintos tamaños y para distintas funciones, una zona de desbaste, ¿verdad? Entonces, para eso también tenemos que ser conscientes que tenemos que trabajar con el disco adecuado para el esmeril adecuado, ¿ya? Porque no podemos sobreexigir al equipo. Y es por eso que de repente, en un momento dado, sale volando el disco y te desfigura el rostro o alguna parte de tu cuerpo a ti o a cualquiera de tus compañeros. ¿Por qué? Porque muchas veces cambian el disco y no colocan ¿qué es lo que no colocan? A ver, necesita estar protegido, ¿verdad? Este disco, ¿ya? Entonces, por esa razón es de que tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Mucho cuidado. Ha sucedido, ¿ah? Quemaduras, las descargas eléctricas, porque cada vez que hablamos de equipos de poder puede generar alguna descarga eléctrica, un choque eléctrico, que es uno de los principales peligros que tiene el soldador, ¿no? Así es que esto ocurre cuando hace contacto con una corriente eléctrica. Inclusive puede ocurrir esa descarga eléctrica por un contacto que no es directo, ¿no? No hay una conexión directa con la electricidad, pero ocurre. ¿Ocurre por qué? Porque de repente está dentro del motor, algo falló y hubo un cortocircuito por dentro y este cable toca la carcasa de la máquina de soldar y tú tocas la máquina de soldar y no tienes los zapatos adecuados de seguridad o entonces también, ¿no? La electricidad va a ir fluyendo y puede llegar a ti y puede ser mortal inclusive, ¿no? Entonces, esto hay que tener mucha consideración para saber qué tipo de zapatos de seguridad también voy a usar cuando trabajo con equipos de poder, ¿ya? Ajá, porque puede tener una descarga eléctrica, un agarrotamiento muscular o un paro cardíaco, respiratorio, o sea, hay distintos tipos de muertes por este tipo de descarga eléctrica, ¿no? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, amigos. Ujú. Porque una de esas
puede ocurrir una explosión, incendio, o cuando se forma un arco eléctrico por la soldadura. Entonces, son muchos los riesgos que tenemos, amigos, que causan incendios, explosiones. Y la única medida de protección y de prevención para estos casos es que primero inspeccionemos todas las áreas, ¿no? Acuérdate de que pasa muchas veces de que en un área no solo trabajas tú, también trabaja otro personal de otra empresa. ¿Qué tienes que hacer? Pues primero, coordinar con ellos, ¿sí? Coordinemos. Segundo, pues necesitamos retirar todos los materiales inflamables, y si no lo puedes retirar, porque pasa que no se puede retirar muchas veces, pues cúbrelo al menos, amigos, al menos cúbrelo, ¿ya? Al menos cúbrelo con unos ejercicios. Mira acá cómo pueden estar así. Ya, pero acá te voy a ver. Permiso de trabajos en caliente que incluye tu PETAR y tu permiso de trabajo en caliente. O sea, es obligatorio, ¿no? Entonces aquí yo te dejo que cómo puedes tú inspeccionar previamente tu trabajo, ¿no? Como te decía, retiramos todo. Y ojo, tiene que tener un diámetro mínimo de 10 metros. Y si tú vas a hacer un trabajo de oxicorte, para el oxicorte trabajamos con el oxígeno y con el acetileno, entonces no pueden juntar, son gases comprimidos que no pueden estar almacenados juntos en un mismo lugar o cerca. Entonces tienen que estar pues alejados mínimo unos 6 metros y eso, ¿no? Más todavía inclusive. ¿Por qué? Porque imagínate que hay una fuga, un corte o algo y no son compatibles, entonces va a explotar, amigos, ¿sí? Así es que cada vez que trabajes, o realices trabajos en calientes, ¿qué tienes que tener? Contar con tu equipo contra incendio. Esto es básico y elemental. Por cada máquina de soldar, un extintor, ¿ya? No significa que, sí, yo sí tengo mi extintor, pero solo tienes uno para todo el proyecto. No, por cada máquina, un extintor. Necesitamos tener el extintor para que puedas tú apagar los amagos, porque no se puede apagar un incendio, amigos, se puede apagar un amago de fuego que es al inicio, ¿sí? Al inicio. Ahora, si trabajamos con otras empresas alrededor, pues necesitamos tener biombos, cubrir las áreas para evitar que pueda alcanzar las partículas incandescentes a otras personas, ¿sí? Ahora, si es que no puedes mover y existe por ahí algún material inflamable, utiliza tus mantas ignífugas, ¿sí? Las mantas ignífugas va a cubrirlas, va a evitar, para evitar de que esto ocurra, ¿no? Así es de que te recomiendo que sigas todas estas indicaciones de verdad, ¿sí? Y aquí te voy a dejar un videito que acá ya lo tenía. Ujú. Vamos a ver, para poder concientizar un poco más acerca de este. Este es uno de los, acá está. Mira lo que puede ver. Estas consecuencias pueden ocurrir. Ahí me he quedado. Estas son las consecuencias que pueden ocurrir, amigos. Y eso es lo que tenemos que evitar. Riesgos de los trabajos en caliente. Los trabajos en caliente siguen siendo una de las principales causas de incendios en actividades industriales y comerciales. Los incendios originados a partir de trabajos en caliente generan muertes, lesiones y pérdidas de propiedades por cientos de millones de dólares cada año y que podrían evitarse. Cuando todos cumplen con las prácticas para trabajos en caliente, estos incendios pueden prevenirse. El riesgo en los trabajos en caliente es alto porque se introduce un peligro de incendio. Es por ello que la primera recomendación sobre seguridad es determinar si existe una alternativa para los trabajos en caliente. De esta manera se evita efectuar el trabajo en caliente y se minimiza el riesgo. Hechos y cifras de los peligros de trabajos en caliente. Al observar los datos desde el año 2013 hasta el año 2017, queda en claro lo peligrosos que pueden resultar los trabajos en caliente, tanto para el público como para los socorristas. En el informe del año 2019 de la NFPA, correspondiente a incendios estructurales causados por trabajos en caliente, reveló las siguientes estadísticas. 4.630 incendios estructurales con trabajos en caliente por año. De estos incendios con trabajos en caliente, el 57% se produjo en o sobre propiedades no residenciales y el 43% se produjo en o sobre residencias.
15 muertes de civiles por año a causa de estos incendios, 198 lesiones de civiles por año a causa de estos incendios, 355 millones de dólares por daños directos en propiedades a causa de estos incendios y 5 muertes de bombero. Esto entre el año 2001 al año 2018. Peligros derivados de los principales trabajos en caliente. Tenemos los siguientes principales peligros. El material combustible en altas temperaturas, el calor intenso, las chispas o las salpicaduras de metal que se producen durante el trabajo en caliente pueden crear peligros de incendio. Descarga eléctrica. Si se tocan dos objetos metálicos cargados con electricidad, usted formará parte del circuito eléctrico. Los voltajes más altos aumentan el riesgo de lesión o de muerte. Arco eléctrico. El arco eléctrico se produce cuando una corriente eléctrica sale de su trayectoria prevista y viaja a través del aire de un conductor a otro o también a la Tierra. Las altas temperaturas. Debido a la energía radiante, las chispas o la salpicadura de metal pueden provocar quemaduras graves. Los humos metálicos. La fundición de los metales genera humos metálicos que pueden provocar daños a la persona que los inhala. La luz intensa o luz altamente resplandeciente de la soldadura por arco puede provocar daños graves a los ojos. Y ahora vamos a ver los riesgos derivados de los principales peligros por trabajos en caliente. Entre los principales riesgos tenemos a las quemaduras, que son provocadas por el material combustible a altas temperaturas, que puede estar derretido o también tener partes calientes. La electrocución por descarga eléctrica, principalmente por los trabajos con equipo de soldadura por arco eléctrico, donde se utilizan distintos niveles de voltaje y se trabaja con elementos conductores. La electrocución por arco eléctrico, el hacer contacto o interponer partes metálicas sin las protecciones o aislamiento debido puede provocar la inducción de cargas eléctricas y daños a la persona. Se debe proporcionar resistencias de puesta a tierra y equipo de protección personal adecuado. Incrustación de partículas o quemaduras por metal fundido en los ojos y el rostro. La proyección de chispas o esquirlas a los ojos. Proyección de metal fundido que pueden hacer contacto violento con la cara, las extremidades, etc. Intoxicación por humos metálicos. La quema o fundición de metal genera humos de tipo metálico que al ser respirados por las personas les puede generar intoxicación o daño al sistema respiratorio. Irritación de los ojos. La luz ultravioleta, generada en los procesos de soldadura, genera deslumbramiento e irritación en los ojos de las personas que no están debidamente protegidas. Quiero agradecerte por llegar hasta esta parte del video y recordarte que puedes suscribirte al canal para que YouTube te avise cada vez que suba nuevos videos parecidos a este. Sin más que agregar, me despido y será hasta el próximo video. Saludos. Muy bien, amigos, muy bien. Voy a responder algunas preguntas que tengo aquí, de parte de sus compañeros. No sé si me escuchan. ¿Se me logra escuchar? No voy a cortar esto. Ya. A ver, voy a leerlos. Sí, sé que es un tema muy amplio. De todas maneras, si tienen, sobre todo consultas, preguntas, es muy importante que lo aprovechen porque ya estamos por finalizar, amigos. Así es que nos dice Roberto, ¿no? Sí, ¿hasta qué horas debe tener una vigencia el PES y el ATS? Uy, muy buena pregunta. Bien, mira, primero que todo, uno es el PET significa procedimiento escrito de trabajo seguro. Este procedimiento escrito de trabajo seguro se va a aprobar antes de la ejecución, o sea, tiene la duración que dura el proyecto, no hay problema. Si tú encuentras algún cambio, entonces también se actualiza, por versiones se actualiza tu PETS. El PET es un permiso escrito de trabajo seguro, que es diferente al PETAR, ¿no? El PETAR, por ejemplo, ese es el permiso, perdón, el PETAR es el permiso escrito de trabajos de alto riesgo y el PETS es el procedimiento de trabajo escrito de trabajo seguro, ya son dos cosas distintas. Entonces, el PETAR, el que yo les decía, que les he mostrado varios modelos, ¿no? Entonces, el PETAR sí tiene una duración máximo de 12 horas, que es el turno diurno. Luego viene el otro turno, que es el turno nocturno.
Así sea el mismo trabajo, pueda que no haya terminado, pero sí cambia de personal. Entonces, cambia de personal, entonces estas personas tienen que tener el conocimiento de los peligros y riesgos que tiene ese trabajo. Bien, entonces eso significa. Y en el caso del ATS, el hiper y todo continuo, el hipercontinuo, entonces tiene igualmente vale por el turno, ¿sí? Los permisos tienen esta validez del turno. Claro que hay otros permisos que duran, ¿no? Como me dijiste, muy bien. El PETS dura, normal. El hiper C de línea base también, también. Recuerda siempre, toca actualizarlo mínimo una vez al año. Bien. Lucía nos pregunta, ¿no? Si tiene algún video impactante de las consecuencias de realizar trabajos de soldadura sin... Ah, sí, sí tengo, pero no quería compartirlo porque era muy fuerte. Era muy fuerte, por eso no quería compartirlo. Ya, en todo caso, sí, sí, pero sí, sí tengo, Lucía. Bien, entonces, sí, pues este es un horario que es muy corto para nosotros porque es un trabajo, o mejor dicho, los trabajos de alto riesgo son muchos en realidad, ¿sí? Ahora hemos visto algunos, de todas maneras vamos a dejar también eh, Ingeniera, varios buenas más en noches. Sí, pregúntame. Sí, Ajá. respecto al video, de repente nos pueda compartir el link para que nosotros podamos verlo ya después, ¿no? Si tuviera de repente de algún testimonio, algo que sea más impactante, porque a veces cuando uno muestra a los trabajadores como que solamente les impacta cuando ven el accidente en vivo o cuando ven la consecuencia en vivo, ¿no? Ya, Para está de bien. repente compartir en las capacitaciones que uno da. Está bien, Lucía, está bien. Sí, sí. eh, Se llama testimonios, como lo dices, ¿no? Siempre, luego que ya tú estés dando esa capacitación, después de los testimonios de estos accidentes que ocurren, pues la reflexión, llevamos a la reflexión. Bien, entonces es importante siempre tomar que las personas puedan reflexionar, ¿sí? Puedan reflexionar y algunas solamente reaccionan cuando ya es un caso extremo y la verdad es que ha ocurrido, ¿no? Ha ocurrido. Entonces, está bien, ¿sabes? Sí, no hay problema, Lucía. Lo voy a considerar así como un link dentro de las diapositivas, ¿ok? Muy bien, entonces ya estamos cerrando el día de hoy. Voy acá a dejar de todas maneras para otras consultas, porque vamos a seguir nosotros trabajando, ¿no? Yo voy a seguir aquí enseñándoles en la siguiente semana y vamos a seguir viendo ya los siguientes temas. Mi nombre, para los que han entrado recién, ya. Sí, entonces ahí vamos a seguir en comunicación si tienen alguna consulta mientras dura la enseñanza conmigo. Entonces, estoy siempre para poder apoyar en todas las consultas que tengan al respecto. Bien, ha sido un gusto entonces estar con ustedes en esta clase, en esta sesión. Ahora nos toca, a ver, ¿cuándo nos toca? ¿Saben ustedes cuándo nos toca? Sí, eso voy a coordinar. Ok, ha sido un gusto entonces ya seguimos ese día hablando más sobre este tema. Bien, de 7 a 9 confirmado, ya, ya confirmado. Entonces, un gusto, cuídense mucho, ya nos vemos.